Existen personas que le temen a cosas al grado de que tienen que alejarse todo lo posible de eso, pero a veces esto puede llevarse al extremo, y estos miedos pueden perseguirlos incluso después de muertos. Como ejemplo, te contamos la siguiente historia. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, existe uno de los panteones más fascinantes de México, el Panteón de Belén. Hoy es un museo que tiene grandes historias, y una de ellas es la de la leyenda de Nachito. Aquí yace la tumba de este pequeño niño, y hoy es una de las más visitadas en nuestro país. La leyenda de Nachito habla sobre un niño que nació con miedo a la oscuridad, conocida como nictofobia, cuya historia tuvo un final fatal. Según cuentan los residentes, el pequeño se llamaba Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. Debido a su fobia, le costaba mucho dormir por las noches, salvo que le colocaran antorchas en su recámara. Pero en una ocasión, las luces se apagaron y el pequeño le dio un potente infarto. La muerte ocurrió el 24 de mayo de 1882 y fue la madre la primera que se enteró de su triste deceso. Nachito fue enterrado en el Panteón de Belén y al día siguiente apareció fuera de la tumba, luego de avisar a las autoridades y a los padres del niño. El sepulturero lo volvió a enterrar, pero al día siguiente nuevamente halló el ataúd fuera de la tumba. El hecho se repitió durante 10 días seguidos, por lo que la gente comenzó a comentar que Nachito tenía mal del diablo o que la tierra no lo quería. Así como también hubo quien dijo que el niño no podía descansar en paz por la oscuridad. Los padres decidieron construir un ataúd de piedra y ubicarlo sobre la tumba, no debajo. El ataúd de piedra fue hecho con aberturas a los lados para que entrara la luz, y en las esquinas colocaron 4 obeliscos, en los que se encendían antorchas durante las noches. Actualmente, esta tumba es una de las más visitadas del panteón, donde las personas van y dejan juguetes para que Nachito no les siga hasta sus casas y haga travesuras, según cuenta la leyenda. Se dice que por las mañanas, los encargados del cementerio recogen los juguetes que aparecen tirados alrededor, o sobre otros sepulcros donde están enterrados también niños. Otras personas cuentan que han visto a Nachito jugar con un globo en el panteón. Algo que cuentan es que no recomiendan llevarse los juguetes del pequeño, porque Nachito se enoja y se va contigo a tu casa, donde comenzará a hacer travesuras y a pasar cosas raras. Si quieres visitar la tumba de Nachito, puedes ir al Panteón de Belén, en Guadalajara. A pesar de que la historia le da vida a la tumba, también se conserva como un tesoro arquitectónico nacional, por sus tumbas que datan del siglo XIX. Además de que hacen recorridos nocturnos. Ahora que ya conoces la historia de Nachito, dime, ¿te atreverías a ir? Por aquí te dejo más historias que te dejarán pensando. Sin nada más que decir, hasta entonces.